¿Se puede ver mi pantalla, jóvenes? Sí, licenciado, se ve. Licenciado. Punto uno. ¿Qué es lo que usted debe apuntar en esta parte? Que cuando se habla del contenido, que cuando se habla del contenido, estos problemas que tenemos, que no podemos avanzar muy bien, es por sus compañeros, que están tecleando a cada momento e interfieren en nuestra plataforma. Que cuando se habla del contenido, se hace referencia a los derechos y las obligaciones que tienen el empleador como el trabajador. Entonces, cuando usted estudia el contenido del contrato individual de trabajo, que es distinto a los requisitos, entonces usted lo que está haciendo es estudiar esto, derechos y obligaciones que tienen el empleador. Y usted apunta, a tiempo de firmarse un contrato de trabajo, automáticamente surge una relación jurídica laboral. Y con ella, o sea, con la relación jurídica laboral, surge derechos y obligaciones, tanto para el trabajador como para el empleador. En un tercer punto, usted apunta que los derechos y obligaciones son diametralmente opuestas si se trata de empleadores y de trabajadores. Ejemplo, la vacación es un derecho para el trabajador. Para el empleador es una obligación. En un cuarto lugar, usted va a apuntar que la aplicación de los derechos y las obligaciones siempre debe ser racional. Así, las normas laborales sean obligatorias. Ejemplo, si un empleador está en quiebra o se liquidó la patronal, entonces no se puede seguir manteniendo el principio de continuidad y de estabilidad laboral.
¿Por qué? Porque está quebrado el empleador, está liquidada la patronal. Derechos de contratos generales, pero también existe derechos que nacen de contratos especiales, como por ejemplo, qué increíble la gente, ¿no? Ya estamos casi 20 minutos en la clase, siguen insistiendo en ingresar. Ya no se puede ingresar después de los 10 minutos. Eso está programado. Decíamos, por ejemplo, en los contratos de trabajo de personas con discapacidad. Punto 2 de avance. Obligaciones y derechos del trabajador. 2.1 Obligaciones del trabajador. Desde el punto de vista jurídico, una obligación es un deber jurídico cuyo incumplimiento genera una consecuencia que puede ser una multa económica o puede ser una consecuencia mucho más grave, como por ejemplo una privación de libertad. El inciso A está haciendo referencia al concepto de lo que viene a ser el tema de la obligación. Seguidamente, usted apunte del inciso B. Debe distinguirse entre obligaciones de hacer y dentro de este grupo se encuentra principalmente, otra vez se ha cortado, miren ustedes, se cortó la exposición por esos jóvenes que insisten en ingresar. Bien, no podemos seguir apuntándoles a ustedes en la pantalla. Entonces ustedes escuchen lo que yo voy a exponer. Estamos haciendo referencia a las obligaciones de hacer. Y la principal obligación de hacer que tiene el trabajador se denomina efectuar o realizar el trabajo o en su caso el servicio. Usted puede sintetizar esta obligación de hacer en las siguientes palabras. La obligación
de todo trabajador es trabajar, prestar el servicio, realizar la actividad a favor del empleador. Usted puede encontrar esta obligación en el artículo 5 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo y en el artículo 1 del decreto supremo número 28.699. Una segunda obligación que encontramos se denomina obligación de subordinación del trabajador. Apunte. Obligación de subordinación del trabajador. Se define como el deber que tiene el trabajador de estar sometido funcionalmente a los poderes de dirección, de organización y disciplinario de su empleador. Y a partir del cual cumple órdenes, cumple instrucciones que le imparte su empleador. Usted puede encontrar esta obligación en el artículo 1 del Decreto Supremo 28.699, en el artículo 47 de la Ley General del Trabajo y en el artículo 55 del Decreto Reglamentario. Tercera obligación que encontramos. Obligación de cumplir las normas de higiene y seguridad y bienestar. Obligación de cumplir normas de higiene, seguridad y bienestar. Es el deber que tiene el trabajador de verificar, de constatar si el ambiente laboral responde a normas de higiene, normas de seguridad y de bienestar. En este caso debe aplicarse la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar. Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar. Ingresen al Internet y descarguen la Ley de Higiene. Ingresen al Internet y descarguen la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional. ¿Quién lo... Son obligaciones de los trabajadores. Número 1.
Cumplir las normas de higiene y seguridad establecidas en la presente ley y demás reglamentos. Número 2. Preservar su propia seguridad y salud, así como la de sus compañeros de trabajo. Número 3. Cumplir las instrucciones y enseñanzas sobre seguridad, higiene y salvataje en los centros de trabajo. Número 4. Vamos a poner atención a ese número 4. A ver, ustedes escuchen. Adelante. Comenzar su labor examinando los lugares de trabajo y equipo a utilizar, con el fin de establecer su buen estado de funcionamiento y detectar posibles riesgos. Muy Número bien. 5. Hasta ahí. A ver, vean ustedes. ¿Cuál había sido la primera obligación de higiene y seguridad que tiene el trabajador? Cumplir las normas de higiene y seguridad establecidas en la presente Ese numeral 4, ¿qué dice? Comenzar su labor examinando los lugares de trabajo y equipo a utilizar, con el fin de establecer su buen estado de funcionamiento y detectar posibles riesgos. Andrea Alejandra Ticona. Andrea Alejandra Ticona. Sí, El día que usted trabaje, ¿cuál es su primera obligación que tiene cuando ingrese a su puesto de trabajo? cumplir con las normas de higiene. El numeral 4, ¿qué dice? Comenzar su labor examinando los lugares de trabajo y el equipo a utilizar con el fin de establecer su buen estado de funcionamiento y detectar posibles riesgos. O sea, ustedes ya saben, jóvenes, a partir de estas obligaciones que estamos estudiando, que su primera obligación de ustedes cuando estén trabajando es revisar el lugar donde ustedes van a desarrollar la actividad, verificar los instrumentos de trabajo que estén óptima y correctamente funcionando. Si no, si pasa un accidente, si pasa una contingencia, ustedes tienen también responsabilidad por no haber puesto en conocimiento del empleador el mal funcionamiento de los instrumentos de trabajo. Seguimos avanzando. Vemos un segundo grupo, ustedes apunten, segundo grupo de obligaciones del trabajador. Segundo grupo de obligaciones del trabajador, denominadas obligaciones de no hacer. Obligaciones de no hacer. ¿Qué quiere decir no hacer, jóvenes? Se sorprenden porque hoy por primera vez escuchan obligación de no hacer, ¿no? En derecho existe obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. A ver, ¿qué significa no hacer? En casa no les dicen, por ejemplo, no hagas esto, ¿no les dicen en la casa? Que no estamos obligados a hacer algo, licenciado. Bueno, que no debemos realizar ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, ¿Qué está prohibido realizar? Adelante. Escucho. ¿Que Señorita. está prohibido no realizarlo en casa? Está prohibido realizarlo más bien, ¿no? ¿Sí? Está prohibido realizarlo en casa. Por ejemplo, ¿qué no pueden hacer en casa, dentro de la casa? Los artículos de la casa, licenciado, por ejemplo, No se escuchó, se vio entrecortado. romper algún artículo de la casa o... Muy bien, romper, por ejemplo, la vitrina, ¿no? Eso no está permitido. ¿Qué más no está permitido hacer en la casa? Jugar fútbol. Ya, jugar fútbol dentro de la casa. ¿Qué más? Estás dentro de la casa, licenciado. ¿Otra vez? Fiestas dentro de la casa, ya que siempre se rompen cosas cuando las Muy personas... bien, hacer fiestas dentro de la casa. ¿Qué más? Llevar a cualquier persona. Llevar a cualquier persona también no está permitido. ¿Qué más? No se puede fumar ni fumar en la casa. Muy bien, no se puede fumar en la casa, no se puede incendiar la casa, no nos podemos colgar de los cables de los focos, etcétera, no podemos encender el microondas dentro de la ducha. Hay cosas que no se pueden hacer dentro de la casa, ¿se dan cuenta, no es cierto? Entonces, en la actividad del trabajo también hay cosas que no se deben hacer.
Y eso se llama obligaciones de no hacer. Revisamos estas obligaciones de este segundo grupo. Ustedes apunten. Obligación de fidelidad del trabajador. Obligación de fidelidad del trabajador. Conforme a esta obligación, el trabajador no debe, tampoco puede revelar secretos industriales, que obviamente están reservadas por su valor económico, por su valor industrial. Entonces, usted encuentra esta obligación de no hacer en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo. Den lectura al artículo 16 de la Ley General del Trabajo, específicamente el inciso B. Den lectura, jóvenes. Ya, licenciado. Adelante, por favor. Inciso de inasistencia injustificada de más de 3 días continuos. Y está derogado. No. ¿Está en el inciso B? Perdón, licenciado, revelación de secreto. Hubo una confusión, ¿no? De la señorita, hubo una confusión, ¿es correcto? Revelación de secretos industriales, licenciado. Muy bien. ¿Pero es el inciso B o no? Sí, es el inciso del artículo 16. La señorita, ¿qué inciso ha dado lectura? Al inciso del artículo 16, pero no sé, creo que está mal, licenciado, perdón. Muy bien. En este caso estamos dando lectura al artículo 16, inciso B. B de, por ejemplo, de bastón. ¿Cómo se llama esa B grande? Vela bien. Muy bien. La pequeñita, ¿cómo se llama? V. V se llama. V. Muy bien. O también B dentilabial, ¿no? Bien, den lectura a ese artículo 16, inciso B. Den lectura. Licenciado, solo dice revelación de secretos industriales. Muy bien. ¿Está permitido o está prohibido revelar secretos industriales? Está prohibido, licenciado. ¿Qué pasa si el trabajador revela los secretos industriales? Licenciado, dice que no habrá lugar a Sería desconfianza. Muy bien, vean ustedes lo importante que es esta obligación de no hacer, en el sentido que si el empleador constata, el empleador demuestra que su trabajador ha revelado un secreto industrial, inmediatamente procede el tema del despido directo, no despido directo, despido justificado del trabajador. Y usted vaya donde vaya al ministerio, haga juicio, se contrate al mejor abogado, etc., nunca va a poder revertir la situación. Si usted ha sido sorprendido revelando secretos industriales, olvídese de su trabajo. Y dos, lo más grave, olvídese que vaya a tener beneficios sociales. No va a tener beneficios sociales. El artículo 16 dice claramente: no tendrá derecho a desahucio ni tampoco indemnización, dice. Esto quiere decir que usted pierde, como lógica consecuencia, primero, sus derechos laborales, pierde la estabilidad y tres, pierde la posibilidad inclusive de tener un buen certificado de trabajo a partir del cual usted pueda armar una currícula laboral.
Ustedes han escuchado, por ejemplo, o vieron el episodio de Homero Simpson cuando fabricó esta llamarada que se llamaba llamarada Homero. ¿Quién se lo apropió la llamarada? Mo. No. ¿Y cómo se llamaba? Llamarada Llamarada. llamarada Mowgli. Muy bien. ¿Y reportó mucha cantidad de dinero o no reportó mucha cantidad de dinero? Sí, ya que hizo arreglar su bar en un lugar mejor con la plata que había ganado. Muy bien. ¿Cuánto le ofrecen al Homero por la revelación de la fórmula? $1,000, licenciado. $1.000, no creo. 2 millones creo que le ofrecen. $500,000. Ah, no, 1 millón y lo Un quiere. millón, $1 millón, algo así. ¿Y era buena plata o no era buena plata $1 millón? Sí, dice. ¿Qué pueden hacer ustedes con $1 millón? Muchas cosas. Y cuando Homero Simpson revela y canta, pues revelar significa eso, poner al descubierto. Cuando revela que exactamente eso es un jarabe para la tos, ¿recibe su $1 millón o ya no recibe? No, porque todas las personas ya sabían y todos empiezan a hacer. ¿Su bar de Moe sigue creciendo o ya no crece? Ya no, dicen. Entonces, por eso el secreto industrial es muy importante. Una combinación, una fórmula, determina el éxito de la actividad laboral. De tal manera que, jóvenes, vean ustedes que cuando hay una revelación de secretos, entonces el empleador, lógicamente, no cumplió con la fidelidad a su empleador. ¿Qué significa la palabra fidelidad? ¿Qué significa fidelidad? Ser leal a la empresa. Ya, ser leal, dice, ¿no? Entonces, fiel significa honrar la palabra que nosotros hemos dado. Y cuando usted entra a una institución a trabajar, debe ser fiel a su empresa, debe ser fiel a sus compañeros y debe ser fiel al trabajo. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, ¿están entendiendo esta obligación? Que es muy Licenciado. importante. Hablamos de la segunda obligación de no hacer. Apunten ustedes. Obligaciones de no concurrencia. Obligaciones de no concurrencia. Implica el deber que tiene el trabajador de no realizar ningún acto, ninguna actividad que esté en contra de los intereses del empleador, ya sea de forma directa o ya sea por medio de otra persona. Usted encuentra esta obligación en el artículo 16, en el inciso A, inciso C, inciso E, inciso G de la Ley General del Trabajo. Y en el artículo 9, apunte, y en el artículo 9 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Incisos A, C, E, E y finalmente inciso I. Vamos a estudiar lo que dice el artículo 16 en el inciso E. Den lectura al inciso E del artículo 16. ¿Yo puedo, licenciada? Con mucho gusto, adelante. Artículo 16. No habrá lugar a desahucio ni
indemnización cuando exista una de las siguientes causales. Inciso A, perjuicio material causado con intención. Queríamos estudiar el inciso C. A ver, inciso C. Inciso E decíamos, a ver. Inciso C y E, ¿no, licenciada? Simplemente lee, estudiaremos. Incumplimiento total o parcial del convenio. Ya. Ustedes fueron contratados para trabajar. Y si usted no trabaja, ¿está cumpliendo o no está cumpliendo el contrato? Se está incumpliendo, licenciado. Muy bien, se está incumpliendo. De tal manera que también lo pueden despedir a usted. Analicemos el inciso C. ¿Qué dice el inciso C? Artículo 16. Yo, licenciado, por favor. Imprudencias omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o bienestar industrial. Muy bien, una omisión o una imprudencia. Si usted, por ejemplo, ve que su cablecito de su computador está semipelado, está un poco chispeando, etcétera, y usted sigue enchufando, sigue cargando la electricidad, ¿está teniendo una conducta imprudente? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces dice, ¿no? Cualquier imprudencia, cualquier omisión que ponga en riesgo la seguridad de la patronal. Ahí también, por ejemplo, esas conductas no se deben realizar. Vamos a analizar el inciso G. ¿Qué dice el inciso G del artículo 16? Robo o hurto por el trabajador. Muy bien. ¿Está permitido o no está permitido que el trabajador robe o en su caso hurte? No está permitido, licenciado. No está permitido. Entonces es una obligación de no concurrencia. A ver, ejemplo. Si usted tiene, por ejemplo, 4.000 hojas de papel bond, usted se puede llevar a su casa de la patronal 100 hojitas de 4.000 hojas de papel bond. No, licenciado. No, licenciado. Si lo hago, ¿qué pasa? No, licenciado. Si lo hago, ¿qué pasa? ¿En qué conducta habría caído si me lo llevo 100 hojitas de papel bond? ¿En hurto o en robo? En robo. En hurto. En hurto. A ver, ponemos un ejemplo de la vida real. Un señor era administrador, administraba los objetos de su patronal. Resulta que recibía un turril de cera para lustrar los pisos. ¿Se imaginan un turril, no? Un turril de cera, esos turriles grandes. ¿Se ubican? ¿Están haciendo volar la mente o no? Bueno, un turril llenísimo de cera y se lleva en una latita de leche nido cera para limpiar sus muebles de su casa. ¿Qué, no? Cualquiera dice, de tanta cera, ¿qué hace un poquito que me lleve, no? Una lata se llevó y justo lo pescó su empleador. ¿Hurto o robó? Hurto. Bien, Hurto, licenciado. Un amigo mío, compañero de estudios, estaba casado ya en tercer año de Derecho, tenía 18 años de casado, muy jovencito se había casado en secundaria, tenía 3 hijas. Y un día se conoció con otra persona mucho más joven que su esposa y se enamoró. Pero él ganaba 4.000. Weimar Gutiérrez tal vez necesita comprarse un alargador de brazos para rascarse y menecerse mucho mejor. Es muy mala educación mostrar actitudes de esa naturaleza y todavía frente a una conversación virtual como la que están en estos momentos.
Una vergüenza, totalmente. Primero que se levanta de la clase, no sé, se va a dar una vuelta no sé dónde, luego retorna. Y no obstante que se dio una vuelta, que no participó durante 10 minutos de la clase, todavía se sienta y todavía viene a rascarse delante de todos los estudiantes. Carolina. Sí, doctor. Póngale abandono a ese estudiante y póngale eso, que se retiró 10 minutos de la clase mientras estaba explicando el profesor. Está bien, doctor. El amigo este ganaba 4.000 bolivianos y le daba los 4.000 sagrados. La esposa sacaba de los 4.000 y les daba 200 bolivianos para su pasaje. Pero él quería salir con esa nueva persona que había conocido. La nueva persona le decía, vamos al baile, vamos al cine, vamos al Monje Campero, vamos al Dumbo, y el otro no tenía plata. Y como era chofer, decidió sacar gasolina del automóvil que manejaba. Pregunta, jóvenes, ¿cómo se saca gasolina de un automóvil? Con una manguera, licenciado. Con la manguerita. ¿Se succiona permanentemente o se succiona por una sola vez? Por dos. Por una sola vez. Por Por una sola vez o máximo dos. Pero ¿debemos mantener la manguera en la boca o debemos retirarlo urgente? Retirarlo. Retirarlo urgente. El amigo no lo sabía, seguía succionando hasta que un montón de gasolina se derramó en todo su organismo. Se tragó gasolina, obviamente se desmayó y estuvo tirado en el suelo al lado de la gasolina que estaba hurtando. Una señora llamó y dijo, señor, usted es dueño de tal cosa, sí, porque aquí dice que si maneja mal, llama a este teléfono, creo que su chofer está tirado muerto. El empleador subió corriendo, etcétera. ¿Qué podía decir? Manguera chorreando gasolina, el suelo lleno de gasolina, el empleador lleno de gasolina. ¿Estaba hurtando o estaba robando? Robando, licenciado. Estaba robando, licenciado. Estaba hurtando, no estaba robando. Estaba hurtando gasolina. Ahora vamos a poner ejemplo ahora de robo. Mi empleador deposita en la caja fuerte, sueldos de todos los trabajadores. Ingreso a la oficina, hago volar la chapa, luego hago volar con un explosivo la seguridad de la caja fuerte y me lo llevo la plata. Eso es robo. Porque el robo implica uso de violencia, uso de fuerza, uso de intimidación. Entonces, cuando yo hago volar la caja fuerte, ¿he aplicado violencia o no he aplicado violencia? ¿Has aplicado violencia, licenciado? He aplicado violencia. Licenciado. Muy bien, jóvenes. Seguimos avanzando. Ahora vemos los derechos de los trabajadores. Derechos de los trabajadores. Y aquí dentro de los derechos de los trabajadores, el primer derecho que vamos a identificar es el derecho a la remuneración, derecho a la remuneración económica. Entonces usted pone que por el derecho a la remuneración, el trabajador es retribuido económicamente por el trabajo que realiza, por el servicio que presta, por parte de su empleador. La remuneración puede ser simple, como es un sueldo, como es un salario, o puede ser compleja, como es el caso de un bono, como es el caso de la prima, o el tema del subsidio. Usted encuentra este derecho en el artículo 52 de la Ley General del Trabajo,
en el artículo 39 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Segundo derecho que vamos a identificar. Helen Maya Vilca. ¿Sí, licenciado? Bueno, yo le comento que su cámara está apuntando exactamente a un lugar vacío. En realidad no se puede ver su actividad académica. Lo propio pasa con Halcón Janet. Su cámara está orientado hacia una pared y no se puede ver su actividad académica. Carolina, ¿quiénes son los estudiantes que están con cámaras apagadas? A ver. Sí, doctor, ¿también le puedo dictar las personas que se han salido? Al finalizar vamos a hacer, 5 minutos antes vamos a hacer. Pero aquí los que están pasando clase, a ver. Ya está bien, doctor. Es Vargas Díaz Joylin, Rengifo Maya, Erlan Condori, Gabriel Gavincha, Diego Arián Márquez, Fabricio Sumiso, Trujillo Choque, Ramos Callizaya. Esos son, doctor. Luego, Gómez. Habiliten sus cámaras. Carolina, vamos a esperar unos 7 minutos más de estos jóvenes. Licenciado. Dentro de 7 minutos se han habilitado sus cámaras. Licenciado, disculpe que le moleste. Le habla Álvarez Chichaki, John Brian. Mi laptop está mal la cámara y no tengo el dispositivo móvil ya que se me arruinó. Y mañana mismo lo estoy llevando al técnico a hacerlo arreglar, por favor. Aceptado su situación. Seguimos avanzando, jóvenes. Encontramos el segundo derecho que tiene el trabajador. Derecho a la estabilidad laboral. Derecho a la estabilidad laboral por el cual el trabajador se encuentra en una situación de mayor duración, subrayen eso, mayor duración de la relación jurídica laboral. Lo que permite el nacimiento de otros derechos laborales, como por ejemplo el bono de antigüedad. Usted encuentra este derecho en el artículo 48, en el artículo 49 de la Constitución Política del Estado y el artículo 11 del Decreto Supremo 28.699. Tercer derecho que vamos a identificar. Licenciado, perdón, ¿podría volver a repetir los artículos, por favor? Con mucho gusto, 48 y 49 de la Constitución Política del Estado, artículo 11 del Decreto Supremo 28.699. Gracias, licenciado. Con gusto, señorita. Derecho a los descansos remunerados. Un descanso es una cesación. Un descanso es una cesación en la actividad laboral. Dicha cesación se encuentra remunerada por el empleador. Así tenemos el descanso interlabor, descanso semanal y otros tipos de descansos. Usted encuentra este derecho en el artículo 49
de la Constitución Política del Estado, artículo 43, artículo 41 de la Ley General del Trabajo y el artículo 38 del decreto reglamentario. Cuarto derecho que vamos a identificar: derecho a la vacación. Derecho a la vacación, que es un descanso de mayor duración y que se encuentra pagada por el empleador. Usted encuentra este derecho en el artículo 49 de la Constitución Política del Estado, el artículo 44 de la Ley General del Trabajo y el artículo 33 del decreto reglamentario. Quinto derecho que encontramos. Quinto derecho. Derecho a la indemnización. Derecho a la indemnización. Por medio del cual el empleador compensa económicamente el tiempo de servicio a su trabajador. Se lo conoce generalmente como beneficios sociales. Usted encuentra este derecho en el artículo 13 de la Ley General del Trabajo, en el artículo 8 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Sexto derecho que identificamos: derecho a la seguridad social. Por el cual se cubre contingencias comunes o contingencias laborales. Puede ser un seguro a corto plazo, el más común, cajas de salud, y puede ser seguros a largo plazo, el más común, el seguro de vejez. Usted encuentra este derecho en el artículo 45 de la Ley General del Trabajo y en el Código de Seguridad Social. Séptimo derecho que vamos a encontrar: derecho al sueldo anual. Derecho al sueldo anual, llamado frecuentemente aguinaldo, llamado frecuentemente aguinaldo, que es también una retribución económica que el empleador paga al trabajador cuando cumple los requisitos señalados por la ley. Si usted encuentra el derecho al aguinaldo en el artículo 49 de la Constitución Política del Estado y en la Ley
del aguinaldo de 1944. Octavo derecho que vamos a identificar. Derecho a la maternidad laboral. Derecho a la maternidad laboral. Se encuentra reconocido en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, en el Código de Seguridad Social, y por el cual la mujer trabajadora tiene un descanso pre y posparto equivalente a 90 días de suspensión de actividad laboral, pero con plena remuneración económica. Punto 3 de avance. Obligaciones y derechos del empleador. Punto 3 de avance. Obligaciones y derechos del empleador. Encontramos un primer grupo. Obligaciones de dar. Obligaciones de dar. Dentro de las obligaciones de dar, encontramos la obligación remuneratoria. Apunte. Es la primera y la más importante obligación que tiene el empleador, de pagar el sueldo, de pagar el salario o de pagar un bono, una prima, etcétera, a su trabajador. Usted encuentra esta obligación en el artículo 46, artículo 49 de la Constitución Política del Estado, en el artículo 52 de la Ley General del Trabajo y en el artículo 39 de su decreto reglamentario. Segunda obligación del empleador. Segunda obligación del empleador. Obligación de seguridad social. Obligación de seguridad social. Es el deber que tiene el empleador. Es el deber que tiene el empleador de inscribir a sus trabajadores en los seguros de corto plazo, en los seguros de largo plazo. Consiste también en otorgar asignaciones familiares, como es el caso del subsidio prenatal, el subsidio de natalidad, el subsidio de lactancia y otros. Usted encuentra esta obligación
en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado. Tercera obligación. Obligación normativa. Obligación normativa. Implica el deber del empleador. Implica el deber del empleador de crear y de hacer aprobar un reglamento interno de trabajo, llamado también reglamento interno de personal. Y este deber surge cuando el empleador tiene más de 20 trabajadores bajo su dependencia. Esta obligación usted la encuentra en el artículo 62 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Cuarta obligación del empleador. Obligación de seguridad, higiene industrial y medio ambiente. Obligación de seguridad, higiene industrial y medio ambiente. Se trata del deber que tiene el empleador de tramitar, de obtener un plan de seguridad e higiene laboral. Reitero, plan de seguridad e higiene laboral. Y en segundo lugar, de tramitar y obtener una licencia ambiental. Seguidamente, hablamos de los derechos del empleador. Apunten, jóvenes, derechos del empleador. Los derechos del empleador emergen a través del principio de autoridad y se matiza con los fines económicos empresariales. Dentro de estos derechos, usted encuentra los siguientes. Primer derecho del empleador. Derecho de dirección. Derecho de dirección. Por medio del cual el empleador emite, imparte órdenes, instrucciones que son necesarias para la producción de bienes y servicios. Segundo derecho. Derecho de organización. Segundo derecho del empleador. Derecho de organización. Es una facultad o es una atribución por medio del cual el empleador ordena, sistematiza los bienes de la producción conforme a criterios técnicos.
Tercer derecho del empleador, el jus variandi. Jus variandi. Jus, traducido a nuestro idioma, significa derecho. Variandi, traducido a nuestro lenguaje, significa modificación. Unidas las dos palabras, si ustedes ven, significa derecho de modificación. Apunte. Por el jus variandi, el empleador tiene potestad de cambiar, de alterar, de modificar las condiciones de trabajo de forma unilateral. Cambios que no deben afectar a los derechos de los trabajadores. Y en segundo lugar, no deben afectar la esencia del contrato individual de trabajo. Ejemplo, usted es contratado para trabajar en la ciudad de La Paz y por necesidad técnica de apoyo lo llevan a usted a la ciudad del Alto. Jus variandi, se modificó el lugar del trabajo, pero no le afecta en su remuneración. Finalmente, jóvenes, encontramos el derecho de poder disciplinario. Derecho de poder disciplinario. Por este derecho de poder disciplinario, el empleador tiene facultad para aplicar sanciones a los trabajadores que incurran en faltas. Por ejemplo, trabajador que sorprendido en estado de ebriedad será devuelto a casa y sancionado con un día de haber. Hemos concluido el tema número 8 con relación a las obligaciones y a los derechos del trabajador y del empleador. Y ahora estoy dispuesto a aclarar cualquier duda, estoy dispuesto a dar más ejemplos, estoy dispuesto a mejorar los ejemplos para que ustedes puedan comprender estos derechos y estas obligaciones. Con mucho gusto lo puedo realizar. Adelante, jóvenes. Cualquier duda. Licenciado, yo tengo una duda sobre... Adelante, joven. Y continúa la señorita. A ver, la señorita dice. Licenciado, no pude notar, pero ¿qué significaba el jus variandi? Bien, decíamos que jus significa derecho. J-U-S, traducido jus, entonces significa derecho. Así en el derecho romano, jóvenes, no se hablaba de derecho, se hablaba de jus. Eso era el derecho, se hablaba del fas también, otra cosa. Pero el jus significa derecho. Y variandi significa modificación. De variación, ¿no ven? Variación, modificación, cambio, alteración, etc. ¿Algo más que desea saber? Ahora sí el joven, a ver, ¿qué nos decía el joven? ¿Cuál era su duda? Disculpe, sobre el derecho de dirección. Digamos, a mí me contratan para una empresa aquí en La Paz, digamos, de distribuidoras de pollo. Y entonces le falta personal y me mandan a Santa Cruz a que vaya a trabajar por un mes. Pero me dicen que me lo van a pagar la estadía, todo. Entonces en ahí estarían afectando en alguna situación a mi Pero personal. en realidad como derecho de dirección o como jus variandi. No, como derecho de dirección, licenciado. Ya, entonces están dando una orden, una instrucción que es necesaria para que usted se vaya a otro lugar, ¿exacto? Sí, a Santa Cruz, digamos, licenciado. Muy bien. Esto está vinculado también con el tema del jus variandi.
Ahora, hay que analizar aquí. Primero, el cambio es unilateral y eso es correcto porque es un derecho del empleador. Pero dos, el derecho siempre tiene un límite. No porque uno tiene derecho, entonces ya puede hacer básicamente todo lo que él desea hacer. Hay una regla en materia jurídica que dice, donde empiece el derecho de uno, termina el del otro. Eso quiere decir límite a los ejercicios de los derechos. De tal manera que si lo van a llevar a Santa Cruz, le van a pagar estadía, le van a pagar viáticos, etc., usted tiene que manifestar su conformidad. Es decir, si estoy de acuerdo en ir. Pero también puede decir, no estoy de acuerdo en ir por estas razones. Tengo una mamá que depende de mí, tengo unos hijitos que están en la escuela, tengo aquí un arraigo por parte del juez. Por ejemplo, yo tuve un problema de violencia familiar y el juez me ha arraigado aquí en la ciudad de La Paz. Entonces, el trabajador debe manifestar sus dificultades que tiene para dar cumplimiento a la orden de dirección. No es simplemente así imposición. En materia laboral muy poco se aplica la imposición. ¿Qué más desean saber? Licenciado, digamos, en ese caso que usted diga, no voy a poder y me despide, entonces sería un despido injustificado y yo tendría derecho a la remuneración y todo eso. No, no solamente a la remuneración. Tiene derecho a la reincorporación, porque no hay despido por no cumplir la orden. Más todavía cuando se ha justificado por qué no se puede ir a un lado y a otro lado. Pero ahora, si tiene la posibilidad, por ejemplo, de irse a Santa Cruz con esas buenas condiciones, usted se va, pues no tiene mayor inconveniente. Pero cuando las cosas están debidamente justificadas, entonces no hay por dónde perderse. La ley le va a amparar. Esa duda tenía, Otra licenciado. pregunta. Licenciado, Con disculpe, mucho gusto. ¿podría volver a repetir el inciso A de los derechos y obligaciones del trabajador? Pero, ¿qué tipo de obligaciones? A ver, ¿obligaciones de hacer o obligaciones de no hacer? Lo del inicio, licenciado, lo que dice obligaciones del trabajador y estábamos comenzando ahí. Me perdido. Ya. A ver, de acuerdo a la exposición, habíamos hablado de las obligaciones de hacer. Y dentro de las obligaciones de hacer hemos hablado de la obligación de realizar el trabajo. Sencillo, ¿no ve, jóvenes? ¿Cuál es la principal obligación del trabajador? ¿Trabajar? Muy bien, ¿no ve? Esa es una obligación de hacer. La principal obligación del trabajador es trabajar. La principal obligación del estudiante, ¿qué es? Estudiar. La principal obligación del enamorado, ¿qué es? Enamorar. 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 Por eso cuando ustedes están en la calle, están en una fiesta, están en condición de enamorados y el enamorado quiere jugar con su PlayStation, quiere jugar una y otra cosa o quiere molestar a otra persona, ustedes tienen que decir, cumple tu deber es enamorar y enamoraremos. Listo. Los derechos y las obligaciones están claramente marcadas. Y el primer deber que tiene el trabajador es trabajar. Por eso, a ver, analicen ustedes. Si yo voy a una institución a trabajar, ¿es correcto que yo vaya a enamorar en la institución? ¿Que le esté llevando florcitas en horas de trabajo a la secretaria? ¿Es correcto o no es correcto? No, licenciado. Entonces, No, ¿estoy es correcto. quebrantando mi principal deber de hacer o no? Sí. Lo está. ¿Y me puede despedir el empleador por esta causa, sí o no? Sí, licenciado. Porque dice, ¿no ve? El artículo 16, no cumpla total o parcialmente el convenio laboral. Usted se ha convenido con usted trabajar y usted aquí viene todas las mañanas de 9 a 10 de la mañana a enamorar. Cuando yo inicié mis primeras armas de abogado en la Caja Nacional de Salud, creo que esa vez tenía 27 años, algo así. Ingresaba a las 7:30 de la mañana y yo me ponía a trabajar a las 8 menos 25, ya estaba en el escritorio trabajando. Pero yo veía que mi procurador
Desde las 7:30 hasta las 10:30 se dedicaba a tomar su desayuno y luego a conversar con los compañeros. Pregunta, ¿ese mi procurador estaba cumpliendo su trabajo o no estaba cumpliendo su trabajo? No estaba cumpliendo No, su trabajo. licenciado. Porque en su contrato nunca lo han contratado para que de 7:30 a 10:30 esté desayunando y esté hablando. Se reunían ahí grupo de procuradores y procuradoras. ¿Qué te ha parecido la fiesta de anoche de las brujas? Qué lindo, ¿no ve? Que etcétera. Y has visto cómo el John se ha escapado con la Jonah, etcétera. Y cosas como esas, ¿no? Las chicas, ¿te gusta mi peinado último modelo que me he hecho hacer? Y la gente haciendo fila y esperando. Entonces yo le di una orden precisa a mi procurador. Me acuerdo que redacté una nota que le dije, señor procurador, usted debe desayunar a las 5 de la mañana y venir bien desayunado a las 7:30 y trabajar desde 8:25 junto con su abogado. Y desde esa fecha el procurador trabajó conmigo, fiel a la carga horaria. Es lo que corresponde. El deber del trabajador es trabajar. Ahora, si estoy en una fiesta, ¿cuál es mi deber de estar en una fiesta? ¿Cuál será mi deber cuando estoy en una fiesta? Divertirse, licenciado. Muy bien, mi deber es no pasarlo muy bien en esa fiesta, bailar, hablar, ser un poco el tigre que se pone en romance, etcétera, y todo lo demás. Eso es mi deber ahí en ese momento. O en ese momento de la fiesta, el derecho laboral, ese conjunto de normas jurídicas en ese momento, ¿está bien o no? Está bien que en la fiesta estoy bailando una cumbia y estoy repasando mis apuntes, ¿está bien o no está bien? No, licenciado. Muy bien, me estoy casando. ¿Qué debo hacer como mi primer deber si me estoy casando? Debo cumplir los sacramentos y debo cumplir lo que dice la ley, ¿no ve? Si me pregunta ahí el cura, usted, señor Ricardo Tola, ¿acepta entonces como esposa Ricardina tantos? ¿Yo qué voy a decir? El derecho laboral, jóvenes, debe entenderse de esta manera, ¿así debo desubicarme en ese momento? No ve, debo cumplir mi deber, debo decir sí, acepto, no acepto, etcétera, ¿no? Entonces, ahí están los deberes, los derechos de todos nosotros. ¿Qué más quieren saber? Licenciado, Sí. ¿me pueden reiterar los artículos que avalan la obligación de seguridad industrial y medio ambiente? Estábamos hablando esto de las obligaciones del empleador. No, más arriba, el punto 4. Sí, están las obligaciones. Estamos haciendo referencia a las obligaciones del trabajador, ¿estamos correctos? Sí. Y decíamos que había una obligación acerca de cumplir normas de higiene, de seguridad y bienestar, ¿es correcto? Sí, los artículos me pueden En reiterar. ese caso hemos aplicado el artículo 7º de la Ley de Higiene. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. ¿Qué más? Licenciado, disculpe, dentro de los derechos del empleador está el derecho de dirección. No he logrado anotar todo. ¿Será que podría repetir, por favor, el concepto? Ya, nuevamente, porque no se escucha, dice, solamente le logré escuchar derechos. El derecho de dirección, por favor. Muy bien, derechos de dirección de el empleador. ¿Qué exactamente necesita saber de estos derechos? No he logrado escribir el concepto que nos ha dictado. Ya. ¿Alguno de los jóvenes ha notado el concepto? A ver, denle lectura a la señorita. Nadie tiene el concepto ¿El concepto de qué, licenciado, perdón? de derecho de dirección. Yo tengo, pero no está completo, ya que me falta la última parte. Ajá, o sea que no han apuntado todos.
No, es que el licenciado lo ha dictado eso rápido y después la ha continuado el otro y yo tengo que continuar el otro, sí, con lo que ha salido. Licenciado, yo he anotado Yo lo tengo, licenciado. A ver, dale lectura, por favor. Dice, derecho de dirección, por medio del cual el empleador emite, imparte órdenes e instrucciones necesarias para la producción de bienes y servicios. Exacto, ese es el concepto. ¿Logró anotar la señorita? Sí, licenciado, gracias. ¿Quién más? Licenciado, Adelante. en caso de que el empleador venga en estado de ebriedad, Un licenciado, poco, no, ¿esto no tiene se escucha, sanción? no se escucha bien, nuevamente. Ahora sí, licenciado. Ahora sí. Decía que en caso de que el empleador venga en estado de ebriedad, ¿esta tiene sanción alguna, licenciado? Muy bien, es muy buena pregunta. A ver, si el empleador viene en estado de ebriedad, ¿tendrá o no tendrá alguna sanción el empleador? Pregunta, ¿el empleador está bajo dependencia y subordinación de alguien? Sí, licenciado, el empleador y tiene su sanción A ver, sí, prohibido dice, de pero que vaya. no se escucha bien. ¿El empleador está prohibido de que vaya en estado de ebriedad? Por lógica yo creo que sí, licenciado, pero lo que no comprendo es qué ley o qué artículo, algo así, o Muy quién bien, es no hay ley, no hay ley que prohíbe que un empleador esté en estado de ebriedad, no hay ley. ¿Por qué? Porque, a ver, este tema de la sanción disciplinaria es producto de la subordinación. O sea, usted se subordina como trabajador al régimen disciplinario. Ahora, el régimen disciplinario del empleador, ¿quién le impone un régimen disciplinario al empleador? Ustedes dirán, el Estado le impone. No, en el Estado no hay normas que regulen el tema de que si va o no en estado de ebriedad el empleador, no va. No hay normas de esa naturaleza. Pero hay normas policiales. Las normas policiales dicen que no podemos estar en estado de ebriedad y provocar escándalos, tumultos y esas cuestiones, pero así laboralmente no hay. ¿Por qué? Porque en otras palabras, la patronal le pertenece al empleador. Ejemplo, ¿usted en su casa puede tomar o no puede tomar? Yo creo que sí, si desea, porque... Está en el cumpleaños de una hermana, digamos, usted se sirvió unas copas, ¿puede hacerlo o no lo puede hacer? Lo puede hacer, ¿no? Sí, lo hace. Su empleada doméstica le puede decir, su trabajadora doméstica, usted estaba borracho esa noche, ahora sanciona a usted, lo voy a sancionar a usted. ¿Le puede decir eso la trabajadora del hogar a usted o no? No, licenciado. No, tal vez también la trabajadora del hogar, nos serviremos jefe, etcétera, se han servido con la trabajadora más, pero no hay, ven ustedes, no hay esa relación de subordinación, ¿entienden? Muy bien, entonces confirmamos el tema. La señorita nos habló del derecho de organización y es correcto lo que le han dictado los compañeros. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No se olviden, jóvenes, que ya estamos en vísperas del examen. Son cuestión de días dar nuestro examen. Estudien hasta el tema número 6. Bien, jóvenes, Dios mediante, la siguiente clase nos vemos. Siempre un gusto trabajar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Licenciado.